onda, mis hermanos? ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Garage en mi casa. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente, pero similar. Vamos a arreglar un ring a mi manera, un hack, por así decirlo. Regresamos, les enseño qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale, onda? Gracias. Bueno, miren, primero que nada, este es el ring que vamos a arreglar. Pueden ver, es un famoso Long Beach y lo vamos a reparar de aquí. Si se fijan, tiene esta pequeña fisura aquí. Entonces lo vamos a reparar sin soldadura de la siguiente manera que les voy a mostrar. ¿Sale, banda? Ahorita regresamos. Para esto vamos a necesitar algunas cosas, por así decirlo, plastiacero. Aquí tenemos el plastiacero. Si se fijan, este es el de secado rápido. Hay uno de secado normal que nos indica aquí a cuánto tiempo. El secado normal a 1 hora y como a 24 horas cura el otro, pero este lo voy a utilizar rápido para poder utilizarlo ahorita en el video. ¿Sale, banda? Esto, y también vamos a utilizar un Dremel para desbastar o lijar, por así decirlo, y que puedan rebajarlo como va a darse. ¿Sale, banda? Ahorita empezamos y les muestro. Bueno, primero que nada vamos a limpiar la zona, a desengrasarla completamente. Pueden ver que está algo sucia la zona. Entonces aquí la empezamos a limpiar. Quede bien limpiecita para ver exactamente hasta dónde llega lo que es la fisura. Pueden ver, hasta aquí está la fisura. Entonces ahorita con un marcador o con un lápiz voy a marcar exactamente hasta dónde está bien la fisura. ¿Se la banda? Muy bien, ya que tenemos limpio, voy a marcar exactamente hasta dónde, o más bien la zona de daño sería hasta aquí. Más o menos le estoy dando 1 centímetro por cada lado desde la fisura. Esto es nada más como referencia, banda, no se guíen mucho. Referencia para saber exactamente dónde está la zona afectada, que es lo que vamos primero ahorita a limar aquí para que agarre bien lo que es el plastiacero. ¿Vale? Recuerden, brothers, siempre antes de utilizar cualquier tipo de máquina utilicen protección ocular. Es muy importante esto, ¿sale, banda? Aquí es lo que vamos a empezar a hacer. En esta parte de aquí yo voy a empezar a limar toda la superficie. Tengo que limar este pedacito donde está todo lo que es la fisura. Hay que limarlo de tal manera que se haga una hendidura, para así cuando uno pone el plastiacero o la soldadura en frío quede, y después lo lijes, quede perfectamente al ras y no se caiga. ¿Sale, banda? Les dejo con estas imágenes.
Bueno, brothers, miren, si se fijan, ya en esta parte de aquí ya hemos limado un poquito. Es como 1 milímetro el que se te va a limar de profundidad que le vamos a dar. ¿Para qué es esto? Para que al momento de poner el plastiacero quede, después de limarlo, quede al nivel del rin. Porque si pones el plastiacero encima sin limar esto, sin quitar esto, al momento de limarlo para que quede liso, te lo llevas por completo y es como si no hubieras puesto nada. Entonces esto es aquí donde va a quedar el plastiacero, ya como quien dice, resanando aquí el pedazo. Recuerden, esto no reemplaza el llevar el rin a que te lo solden y te lo arreglen correctamente. Esto es nada más como de emergencia o para un rin que vayas a poner de respaldo o de refacción, por así decirlo. No lo vayas a utilizar todo el tiempo. Esto nada más es como un hack así para de volada, y funciona como para tener un rin de respaldo nada más. ¿Sale, banda? Seguimos aquí ahorita. Bueno, brothers, después de abrir su plastiacero, se darán cuenta que es una jeringa con 2 tubos. Uno es la resina epóxica y el otro el catalizador o endurecedor. Aprietan la jeringa de tal manera que salgan los 2 productos. Pongan bastante. Ahora sí, como están, no hay problema. El problema es cuando lo mezclamos. Tarda aproximadamente 5 minutos que ya no lo puedes maniobrar. Entonces tengan cuidado. Sí. Al momento de empezar a mezclar, recuerden esto. Mézclenlo súper bien, que quede una mezcla homogénea. Es decir, que quede una mezcla de un solo color, ya que son 2 colores, uno más oscuro que el otro. Va a quedar que quede perfectamente bien mezclado para que trabaje bien de esta manera, ya que si no se puede desprender si no está bien mezclado. ¿Sale, banda? Los dejo con esto. Y aquí, amigos, en esta parte de aquí, sean generosos, aplíquenlo en todas partes para que se distribuya bien y al momento de lijar tenga en todas partes bien distribuido lo que es el plastiacero y no se quede ninguna grieta o ninguna parte sin plastiacero. ¿Sale, banda? Continuamos y recuerden, sean muy generosos en este aspecto. Les voy a enseñar cómo queda aplicado ya. Queda aplicado y pues hay que seguir las instrucciones conforme al que hayan comprado. Vamos a esperar. Ya pasó 1 hora. Aquí se ve como que se estuviera fresco, pero no, está totalmente seco ya. Pueden ver ya
puedo tocarlo, puedo hasta meterle la uña y no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es limar todo esto hasta que quede de la misma manera que aquí, la misma forma, la misma figura, para que cuando se monte la llanta quede bien el perfil de la llanta aquí embonando. ¿Sale? Otra vez muestro cómo voy haciéndolo. Y empezamos a limarlo con el Dremel. Recuerden, amigos, si no tienen un Dremel pueden utilizar una lija del 120 y así conforme vayan lijando se pueden ir dando forma también manualmente. Entonces no es necesario tener un Dremel, ¿sale, banda? Y como pueden ver aquí en este momento yo estoy tratando de limar lo más que puedo hasta donde puedo llegar con el Dremel, y ya más adelante le doy con lo que es la lija. La lija me ayuda para entrar a lo que es al borde central y empezar a, como que dice, a darle su forma bien para que quede, para cuando montemos llanta quede bien el perfil pegado a lo que es el perfil del ring. ¿Vale, banda? Continuamos. Sobres, banda. Miren, ya está terminado aquí, ya está limado. Como pueden ver, la grieta que tenía ya no la tiene, ya es puro plastiacero lijado. Igual de este lado. Recuerden que esto no va a reemplazar la reparación, una buena reparación con soldadura en aluminio y así. Esto es más que nada para un buen sellado y por si quieren nada más en lo que lo mandan a reparar o algo por el estilo, pero les va a servir mucho porque esto va a hacer que selle bien el ring y no esté muy bien, amigos. Así quedó ya limpio y todo. Aquí van a ver que tiene un poco de este pegamento de plastiacero. Esto no importa, lo que importa es que quede bien lijado. Esto lo pueden hacer con lija del 120, que quede bien lijado para que la llanta asiente bien aquí, que es lo que importa, es donde hace el sellado la llanta. Aquí mero es donde se asienta la llanta y aquí es el sellado. Entonces fíjense cómo aquí, para eso hicimos la hendidura en todo lo que era la fisura, para que quedara por dentro el plastiacero, y así al tacto pueden ver que no se siente nada, pero está el plastiacero ahí y trabaja como sellador y como para lo que es. Entonces así quedaría, amigos. De este lado también pueden ver que ya está terminado, lijado. Y pues aquí voy a cerrar el video. Muchas gracias por verlo. Si les sirve, pues dejen un like. Aquí arriba les voy a dejar el video de cómo pinté mis rines, para que después de este proceso que hagan, ustedes puedan ya pintar su rin, o los mandan pintar algo como gusten. Pero pues como les digo, les vuelvo, no me canso de reiterarles que no reemplaza el arreglado por soldadura normal, que si lo mandas tú a arreglar un lado. Esto nada más es como de emergencia para rines de respaldo, o para si un día ocupas y no tienes tiempo de ir a llevarlo, lo haces, pum pum pum, y lo vuelves a instalar tu llanta y de volada,
y que te quede al 100. ¿Sale, amigos? Entonces, nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Arriba el túnel.